mensajes, de las veces que he estado aquí, trato de estar siempre aquí, que no estoy fuera, pero he puesto mucha atención a lo que se está enseñando. Me llamó mucho la atención de que en 3 miércoles se tocó mucho sobre la renovación de la mente. Y a veces uno no se da cuenta y uno dice, wow, de nuevo, aquel lo dice de una forma. Pero a veces el Espíritu de Dios está como tratando de arrestar nuestra atención para cosas que han estado todo el tiempo delante de nosotros o dentro de nosotros, y por alguna razón nosotros no nos damos cuenta de esos depósitos de Dios. Y cuando escuchaba a la pastora Priscila, luego el pastor Robert habló y el pastor Luis López, y tocaron de reino, luego nuestro hermano o de renovación de mente, luego nuestro hermano Milton trajo una temática sobre el reino de Dios y me trajo a la memoria, y no voy a entrar en la historia de hace unos cuantos años atrás, antes que muriera nuestro hermano Myles Monroe, que tuve el privilegio de ser intérprete de él por 3 veces en un evento grande en Venezuela. Y algo se encendió en mí. Ahora, el tiempo no es muy largo, sin embargo, en las participaciones que siga recibiendo aquí, excepto el domingo, porque el domingo vamos a hablar de paternidad con el corazón. Invito a un padre, va a ser una bendición. Pero voy a tocar el tema de reino. Y es interesante porque tengo que hacer una sinopsis para mirar el origen. Y ponga atención, porque si usted entienda, esto no pasa de la noche a la mañana. Comenzamos a ver los elementos que están escondidos ahí. Bueno, no están escondidos, se le llama misterio, pero cuando nosotros realicemos que estas cosas están dentro de nosotros y que por muchas veces en instantes Dios de alguna manera, a través de un mensaje, a través de una circunstancia, a través de un hecho, nos ha como tratado de mostrar que eso está dentro de nosotros, eso se nos revele de una vez por todas. No hay nada más poderoso que una idea. Y una de las cosas interesantes cuando vemos el reino de Dios es como dentro de la mente de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que la mente nuestra y la de Dios no son compatibles, porque nosotros tenemos una mente caída, y tenemos una mente caída porque en un momento Adán cuando cae, Adán no cae de la gracia. Escuche bien, que nosotros decimos fulano cayó de la gracia. No, Adán no cayó de la gracia. Adán cayó de la autoridad delegada de Dios para gobernar la tierra. ¿Estamos aquí? Eso es bien importante que lo entendamos, porque tú no caes de un don que se te regaló a ti, que tú no lo merecías, que tú no te lo ganaste. Pero lo que nosotros abdicamos es a través de nuestros errores o comportamientos, como usted le quiera llamar. Entonces entramos donde no caemos de su gracia, pero ahora we are lacking the authority and the power of God in our life. ¿Estamos aquí, claro? Entonces, no hay nada más poderoso que una idea, pero si tu idea está incorrecta, entonces tu concepto, diga concepto. Escucha, porque concepto es lo que tú expresas por tu boca. Concepto es un pensamiento expresado en palabras. Muchas veces tú no te das cuenta, pero tú con tus palabras estás estableciendo concepto. Entonces, si tu idea está incorrecta, tu concepto está incorrecto, lo que tú estás hablando, consecuentemente tu entendimiento estará incorrecto e incompleto. Yo le llamo a esto, hay muchos blancos que están en nuestra vida que no hemos llenado. There's a lot of blanks that we have missed. Por eso algunos se han ido para acá, otros se han ido para allá, otros tienen el llamado de Dios y la mano de Dios está en ellos, y están dando como la bolita esta en las máquinas de pinballs, que lo tira para allá, pero nunca podrán escapar eventualmente de aquello que Dios puso en la vida de ellos. Por eso cuando hablamos de la historia del hijo pródigo, es una historia de reino. Y nosotros, como los hijos pródigos, un día a través de Cristo, que es el reino de Dios, llegamos después de haber dado tantas vueltas en la vida. ¿Cuántos dieron muchas vueltas? Ahora, en otras palabras, repito, hay blancos sin llenar. Tú solo podrás entender propiamente si tus conceptos, recuerda, pensamiento expresado con palabras. Yo le hablo mucho a mi nieto Jay. Hoy estuve hablando, mañana sale para Puerto Rico, y siempre toco esta temática con él sobre la importancia de nosotros reflexionar.
a veces nos hacen una pregunta y como queremos mostrar que sabemos, hablamos, pero estamos con muchos blancos vacíos. Eso pasa en relaciones de noviazgo. Siempre me voy por ahí por alguna razón. Las personas conocen gente y automáticamente no salen con esa persona para conocer un amigo, para entender un amigo. Salen con esa persona para buscar o un novio o un esposo. El problema es que se quedan muchos conceptos o muchos blancos o las ideas incorrectas y lo demás es, diga, historia. Ok. Ahora, cuando alineamos los conceptos con las ideas, tenemos que entender que todas nuestras ideas, por lo mejor que parezca, tienen que estar basadas en la dinámica de Dios y su palabra. Tiene que haber una dinámica ahí. ¿Por qué? Porque el concepto original siempre estuvo y está en la mente del remitente. Dios, diga Dios. Ahora, por esta razón, descubrir el propósito, y estoy dando toda esta sinopsis porque si brinco un poquito adelante, yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Desde el principio, el final todavía llegará de aquí a meses o años, ¿ok? Por la razón que Él creó la raza humana, nosotros tenemos, y aquí esto es bien importante, yo escribí aquí intentar, pero debemos buscar formas de nosotros entrar en la mente del remitente que es el creador. Ahora, nosotros no podemos entrar en la mente del remitente que es el que escribe la carta, el que escribió la Biblia, nuestro creador, solamente congregándonos o solamente escuchando un casero, un video o lo que sea. Va más allá. Por eso continuamente la palabra nos habla en meditar. Diga meditar. Y eso es un concepto que se nos ha quitado y ahora menos que nosotros no sacamos tiempo para meditar porque todo tiempo, yo diría que el 80% de la mayoría de la gente lo gastan en el celular. No descansan su mente, no meditan. Entonces, si nosotros no meditamos en la palabra, meditar habla cuando tú sacas el tiempo para pensar. Hay cosas que yo puedo hablar contigo por texto, pero hay otras cosas que yo tengo que verte cara a cara, porque tengo que pensar detenidamente o con atención o reflexionar. Entonces la palabra sería, ¿por qué entonces meditar es importante? Porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, diga conmigo, entra en mí. ¿Escuchaste eso? Entra en ti. Tú tienes un espíritu renovado y es la palabra la que nos produce convicción. Es la palabra la que hace en nosotros el querer como el hacer. Es como una transformación y ahorita vamos a ver dónde Jesús habla de renovar la mente. Antes que Pablo hablara sobre esto, ya Jesús lo había hecho en una transición a un reino. También se usa, y ahorita la veremos un momentito, la palabra escudriñar, pero cuando la palabra entra en nosotros, ahí es que comienza un cambio de las formas pensantes, a veces hasta un cambio en nuestra salud, o a veces cambios en las realidades de la vida. Negar una realidad de la vida, amado, la tenemos que enfrentar en la parte natural, porque nosotros somos alma y espíritu. Un espíritu renovado, pero una alma que todavía no ha sido cambiada, transformada, regenerada. Ansiedades están ahí, preocupaciones, todas estas cosas. Y nosotros tenemos que mirar que la palabra también nos lleva a mirar las realidades, pero a tomar esas realidades y enfrentarlas con la fe del Cristo que vive dentro de nosotros. Entonces, me llama la atención porque hay un salmo completo. Es un poema, léalo en su casa, yo no tengo el tiempo, son 21 versos. Salmo 145, prométame que lo va a leer. Ahí vemos a David, porque uno habla de las caídas de David y habla de todas estas cosas, pero David tenía un elemento que el cuerpo de Cristo en el siglo XXI le falta, es meditar en la palabra de día y de noche. Y él escribe este poema y cuando usted lo lea, en el poema David está expresando el carácter de Dios. Quiere decir que David estaba recibiendo insight o entendimiento o iluminación. Habla de sus obras y el escritor David
declara que él meditaba en esto, pensando sobre ello, que viene siendo determinadamente con atención. Pero lo que me llama la atención, que él se lo comunicaba a otros, las obras y el carácter de Dios. Y es importante comunicarle esas cosas a otras personas, porque es basado en unas convicciones que nosotros tenemos que cargar. Ahora me pregunto, esto es una pregunta, ¿estamos bien? Ok. ¿No estaba Dios satisfecho y contento con un reino invisible de ángeles y su gobierno? Porque cuando tú estás contento con algo, tú plantas bandera y tú dices, pero mi pregunta es, en el origen de todas estas cosas, ¿no se sentía Dios contento? ¿Tenía huestes angelicales? ¿Tenía un reino? ¿Tenía todo? Porque la contestación a esta pregunta descansa en nosotros poder entender, y yo sé que usted ha escuchado esto, la naturaleza de Dios. Y repito, jamás y nunca vamos a entender algo si nosotros no somos buenos bereanos en meditar en la palabra. La mayoría de las personas buscan la palabra, un verso para fortalecerse o algo, pero el 85% aún de las personas que ministran, predican, usan la Biblia solamente para hablar un mensaje, pero no para qué, para meditar, para escudriñar, para buscar verdaderamente los tesoros. Porque si es un misterio, yo quiero saber cuál es ese misterio. Y es tan simple. Gracias por su entusiasmo. Entonces, descansa en nosotros entender la naturaleza de Dios. Lo único que esto es trabajo en progreso. Diga trabajo en progreso. Cuando tú estás progresando o trabajando para progresar, tienes que terminar lo que comenzaste. Una de las debilidades más grandes del creyente. En otras palabras, no son responsables con terminar lo que comenzaron. Y si tú en lo natural no puedes ser responsable con terminar lo que tú comenzaste, en el mundo espiritual vas a dejar demasiados blancos sin llenar. ¿Y todos se acuerdan de aquellos exámenes de blanco? ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando ya faltaba el tiempo en la universidad, en la escuela? Y ay, Dios mío, el tiempo. Y cuando uno entregaba el examen, mucho estaba en blanco. Los resultados se veían en la nota. Mira lo que Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 1. Estoy convencido de esto. Esta es una aseveración importante. ¿Cuán convencido tú estás de que verdaderamente hay un reino y vive en ti? Y estás tan y tan convencido que no tendrás temor de malas noticias. En otras palabras, que podrás enfrentar la realidad de la vida de la forma que la tengas que enfrentar, porque tienes una convicción. Diga convicción. Pablo tenía una convicción. Si usted lee la historia de Pablo, bendito, yo no sé cómo ese hombre sobrevivió a los golpes, a los puños, a la gente escupiéndolo, las varas, lo dejaron muerto 2 veces. Sin embargo, nunca dejó de hacer o de hablar, como dijo el salmista en el Salmo 145, del carácter de Dios, de las obras de Dios. Amén. Qué tremendo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Eso se llama work in process. Hasta el día de Cristo Jesús. Déjenme decir algo. Jesús vino a la tierra, Dios vino a la tierra a través de Jesús, ¿verdad que sí? Pero era Dios hombre, la naturaleza del hombre. Porque teníamos que retomar, o él tenía que retomar lo que la serpiente o el diablo o Satanás o Belcebú, o como tú le quieras poner, le había quitado al hombre. ¿Te acuerdas? El hombre no cayó de la gracia. El hombre cayó del dominio que Dios le había dado para manejar lo que había en la tierra. ¿Esto está claro? Es que en la religión, mira, la religión ha hecho tanto daño que ha matado a más gente que todas las guerras que hemos tenido. Créame. De hecho, prácticamente todas las guerras comenzaron por causa de la religión. Lea la historia. Si usted lee la Inquisición se va a aferrar, pero eso es otro tema. Ahora, Dios ha revelado lo suficiente de Él mismo al hombre para permitirnos a nosotros como a dar un vistazo.
Yo he escuchado muchas veces decir, wow, ahora estoy entendiendo cosas de la Biblia. Porque estás meditando, estás poniendo atención, estás reflexionando, te desconectaste de todo. No solamente vienes y cuando el pastor da una enseñanza aquí como la que dio este domingo, cuando él habló de reforma, yo me gocé cuando habló de la gracia de Dios. Él está hablando un lenguaje que muchos de ustedes lo han escuchado, pero verdaderamente no se ha mezclado el azúcar con el café, usándolo de esa forma. Y luego escuchando la renovación de la mente, que el apóstol Pablo, cuando dice ese verso 1-2 de Romanos capítulo 12, lo que está tratando de bregar una situación que había en la iglesia de Roma por causa del ego y las peleas y las discusiones y la división que había en la iglesia. Por eso habla de servir. Si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que Pablo está hablando para corregir y le está diciendo, no pueden comportarse con la mente o con la forma de una naturaleza caída. Tienen que renovar la mente, y Jesús lo dijo y ahorita lo vemos, para que usted pueda entender que en el reino de Dios las relaciones no son almáticas, son del área sobreespiritual. Por eso es que hay tanta discordia en la iglesia y en los matrimonios cristianos, etcétera, más etcétera. Ya no se usan las etcétera, me dijo alguien. Pues yo las uso. Anyway. Alguien una vez me dijo, ya eso no se usa. Yo dije, wow, la verdad que yo estoy bien. No me enviaron el memo, anyway. Sí. Escucha bien. Mira lo que el escritor de Hebreos dice: que Dios nos capacite, perfeccione poco a poco, que es lo que nos permite hacer lo que fuimos creados para. Porque hemos hablado, y disculpen, no hay un PowerPoint porque estaba escribiendo y lo demás historia. El apóstol está escribiendo, o el escritor de Hebreo, que para mí es el Espíritu Santo, está diciendo que Dios nos tiene que perfeccionar poco a poco. Nosotros no podemos educar a un niño que sepa todo a la misma vez, o darle 3 y 4 órdenes: bota la basura. A un joven, mira, recoge tu cuarto, arregla tu closet, bota la basura, lávame el carro. Y cuando vemos, el muchacho está viendo la televisión porque le diste 4 órdenes y él se quedó con muchos blancos vacíos. Dice, este proceso envuelve crecer más como Cristo. Jesús preparó el camino como hijo de hombre para que viniera Cristo en la naturaleza de Dios, el Dios divino. Eso es bien poderoso, amado. Ahora, pararnos firmes para aprender. Y me llama la atención, la Biblia amplificada habla de crecer juntos. Diga, crecer juntos. La iglesia nunca va a llegar al punto, todos los pastores, el pastor Alfonso, nuestro pastor, y los que estamos aquí hablamos, queremos ver eso, crecer juntos, pero por alguna razón a veces estamos un poco, esto es como en las relaciones de matrimonio, ¿sabes? Los dos tienen que crecer juntos. Los dos deben saber un poco de economía. Los dos deben tener conocimiento de la palabra. Son una sola carne, y para uno poder crecer necesitamos el conocimiento correcto para nosotros buscar los puntos medios y seguir puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Todo eso envuelve reino de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, una de las muchas cualidades, diga muchas cualidades, y característica de Dios es su amor. Pero es una de las ¿qué? Porque nosotros hablamos de amor y Dios es amor, y nos envolvemos, nos embriagamos con eso porque por alguna razón nos gusta decir te amo. ¿Verdad que sí? Es la palabra central, pero el problema es que nos hemos quedado sin mirar. Son como 14 o 15 más. Todas las cualidades de Dios que están conectadas con el reino de Dios, y hay blancos ahí que no hemos llenado, y hay cosas que nosotros todavía hay gente pidiendo oración de cosas que le fueron otorgadas, entregadas y empoderadas desde antes de la fundación del mundo, y te lo voy a probar por la palabra. So we need to transfer the old to the new. En el caso de Cristo fue la ley versus la gracia o el nuevo pacto. Entonces, estas cualidades, el apóstol Juan dice, pero el que no ama
no conoce a Dios. Leemos esto y wow, el que no ama no conoce a Dios. Y luego dice, porque Dios es. Ahora, tenemos que notar claramente aquí que no dice que Dios tiene amor, sino que dice Dios es. Y esa distinción es importante, aunque tú digas, yo he escuchado eso. No, pero es la distinción, lo que representa. ¿Qué es lo que está proyectándonos el Espíritu Santo a través del apóstol Juan para nosotros entender? Es importante. Si no entendemos lo que quiere decir, no vamos a entender las motivaciones de Dios en referente. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, es interesante, una de las cualidades obvias del amor es que amor tiene que dar y compartirse. Diga conmigo, amor tiene que dar y compartirse. No estoy hablando del amor eros, que es lo que pensamos. Y estoy hablando de una de las cualidades de Dios solamente. Escogí el amor porque es importante, porque todos conocemos amor. No, Dios te ama, tranquilo, que el amor de Dios, y el pastor nos enseñaba claramente que la gracia es tremenda porque es algo que no merecemos. Sin embargo, el amor de Dios está ahí para suplirnos ese perdón continuamente. Y eso, ¿quién le pone valor a eso? Ahora, si esto es así, si una de las cualidades obvias de amor es que amor tiene que dar y compartirse el mismo, si esto es así, entonces vemos que la misma naturaleza de Dios es desear, compartir su dominio, su gobierno. En esencia, amor siempre se cumple cuando éste da y comparte de él mismo. Otro verso que citamos, que vemos esto reflejado, porque yo te digo a ti te amo, pero ¿cuánto yo estoy verdaderamente compartiendo esa relación de amor contigo? ¿Estamos aquí? Yo puedo decir te amo, pero el momento que yo me viro y hablo de ti, eso fue un amor que no está conectado al amor de Dios. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera que lo conocemos, ¿verdad que sí? Pero lo entendemos. De tal manera que ¿qué? Ahí lo vemos. No solamente dio, sino que se compartió, en este caso, Dios mismo. My goodness. Por eso es que esa naturaleza de desear y compartir es esencia para nosotros, porque Dios dio y sigue compartiendo con nosotros. Y precisamente esta es una naturaleza inherente o inseparable de Dios. Él no cambia, nosotros cambiamos. Hoy te amo, mañana te odio. ¿Sabes cuántos divorcios hay que se amaban, que si hasta la muerte, que si dale, que todas estas cosas, y después están en una corte maldiciéndose la gran mayoría de ellos? Y supuestamente Dios me reveló. Pues sabemos que por falta de no conocer verdaderamente lo del reino, yo lo que le estoy dando un poquito del origen para poder entender otro poquito de aquí y otro poquito de allá. Hay que comer. Pastor Alfonso, la primera vez que yo lo vi comer, me acuerdo que salimos, fue hispano, y estaban las habichuelas, estaba el arroz, estaba la carne, estaban los maduros, estaba la ensalada. Y yo noto que él empieza, y primero se comió, creo que fue la ensalada o el arroz. Y yo estoy comiendo, o sea que nosotros puertorriqueños, la habichuela, y mezclamos y hacemos eso. Y él está ahí. Pero hasta cierta forma, para nosotros entender el reino, necesitamos a veces comer las cosas. Y a veces una de las cualidades por las cuales se le hace difícil a un pueblo entender estas cosas es porque se hablan muchas cosas. Y al hablar de muchas cosas, a ver, perdemos el ¿qué? ¿Me está entendiendo? Salud, salud y salud. Esa muchacha da cualquier cosa porque yo vaya a los clásicos, pero sigue orando, no te rindas. Entonces la naturaleza de Dios es inseparable, relacionada de amor, lo que motiva a nuestro rey, que tenía su reino, que tenía sus ángeles, que tenía todo poder, crear
hijos espirituales llamados raza humana. Crearnos a nosotros. Tenemos que entender estas cositas si es que queremos crecer en esto. Toma tiempo, repito. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué Dios le plujo crearnos a nosotros si Él lo tenía todo? Es como gente a veces tienen todo en la casa, pero quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. Y no nos damos cuenta a veces que así mismo operamos en el mundo espiritual. No tenemos algo, no lo entendemos, no lo manejamos, no lo saboreamos cuando ya queremos soltar la cuchara aquí y venir para acá y tenemos esto y ahora quiero lo otro. Y cuando venimos a ver, nunca estamos satisfechos porque a veces no entendemos aún ni las reglas de cómo trabaja el reino de Dios. Tiene que ver con lo espiritual. Porque aunque tú tienes un espíritu renovado, con tu espíritu, la parte almática siempre te va a estar llevando a los deseos ¿de qué? De la carne, que son enemistad contra Dios. Ahora, compartir su reino, su dominio y su gobierno, en otras palabras, el hombre, tú y yo fuimos creados con el propósito de gobernar y liderar en su reino aquí en la tierra. Y eso lo hemos escuchado, como dice mi hermano y primo Rigo Cabrera, 100 times. But we don't apply it. Come on, eso me hacía falta, el come on. Come on. We just come to service and come to service. We don't listen to the messages. We don't take notes. But we want to study. But every time somebody come here with a study, you have to understand. Pastor siempre estaba diciendo, últimamente dice, por favor estudie, chequee, verifique, escudriñar las escrituras, porque en ellas te parece que encuentras ¿qué? El reino de Dios. Vida eterna es reino de Dios. Jesucristo es reino de Dios. Cristo es reino de Dios. Hay muchas cosas. Es que pensamos que el reino de Dios es un lugar más allá del sol. No, podemos probar con las escrituras y abundaremos en eso en el futuro. Que el reino de Dios todo este tiempo, el día que tú lo recibiste como Salvador, habita y vive dentro de ti. Si tú entendieras todo lo que tú cargas, Ramón, todo lo que tú cargas, pero nos agobiamos con los afanes de la vida. Jesús lo dijo, ¿por qué te afanas por el día de mañana? Yo le añado, si yo no te di la capacidad para bregar con los afanes del día de mañana, mejor resuelve los de hoy para que no se te acumulen con los de mañana, con el otro día, etcétera, etcétera. Y esta es la persona, tengo tantas cosas que hacer. No, tú lo que no has descubierto es las reglas de un reino, que si tú confías en Dios y pones tu mente y te organizas de una vez por todas, el tiempo te va a ser más que suficiente para muchas otras cosas. Es que se llama el brazo de la carne. We want to do everything, ¿ok? Esta es la razón del porqué del mensaje de Jesús. Cuando ahora Jesús comienza a describir el reino de Dios y las provisiones que Dios hizo en el reino de Dios para nosotros, y su indicación fue que el reino de Dios pertenecía al hombre antes que la tierra fuera creada. Voy a decir como el pastor Javier Figueroa, déjame tirar segunda para ver si tú abrazas esto. Antes que la tierra fuera formada, ya el reino de Dios existía y ya el plan de Dios estaba dentro de ti con su reino. Pero pastor, ¿dónde está eso? Mateo capítulo 25, verso 34, después te lo lee. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son bendecidos de mi Padre. Dios no me quiere, yo sé que esto, ¿verdad? No me malinterprete. Cuando alguien me dice Dios me bendiga, yo digo, muchacho, tú eres bendecido, tranquilo. Porque a veces tenemos que corregir cierta fraseología que hemos desarrollado. Como dijo ahorita, yo te amo. Mentira, si tú me amaras verdaderamente, si alguien te amara verdaderamente, ¿cómo sería tu relación de familia en tu casa si tú verdaderamente amaras a tu familia? No con el amor almático,
con el amor que siempre da y sigue dando. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha: vengan ustedes que son bendecidos de mi Padre, hereden el reino. Ahora Cristo está haciendo unas transiciones. Mira, los 4 evangelios, Jesús estaba trabajando con los judíos, estaba trabajando con una ley, estaba manejando, porque Él vino a revelársele aquello para que hicieran una transición de una ley que la única intención que tenía esa ley es mostrarle al hombre que por más que diga que ama a Dios, el pecado siempre se enseñorea de él. Eso era todo. Es como cuando tú le das un consejo. Yo tuve una plática con mi nieto los otros días, cómo él se sentía dando este paso, y él habló y se expresó, y es importante, ¿verdad? Porque a veces uno no se atreve a expresar ciertas cosas, o es importante uno manejar los temores que están ahí, son realidades, the fears, y la mejor forma es uno expresarlo, pero también la otra forma es, según se expresa, uno amarrar esto con que somos aquí en la tierra los que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y fuimos empoderados a través de Él. Oh my goodness. Dice: hereden el reino que fue preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces queda claro que fue idea de Dios compartir su reino invisible, y hay muchas cosas que no dije por tiempo, con su descendencia. Queda claro, todo fue creado para compartirse con nosotros. Es verdad, el primer Adán falló, eso estamos claros, pero no cayó de la gracia de Dios. Perdió la autoridad y poder. Por eso dice que cuando Cristo muere, ¿va a dónde? A las entrañas del infierno, y le quita. Amén. Es que si leyéramos la palabra, y nos restituye. Génesis capítulo 1, 26 y 27, cuando Dios dijo que gobernáramos, que domináramos. Nos empoderó desde el principio, y luego nos empoderó de nuevo a través de la sangre de Cristo. Entonces Él comparte ese reino invisible con una descendencia que Él llamó el ser humano, nosotros, y darles a ellos su naturaleza, sus características, atributos. Y voy a mencionar rapidito, porque esta es la introducción y me quedan como 2 horas para seguir lo otro, pero escuche bien, estamos aprendiendo algo. Es que creo y estoy consciente, pues yo escucho al pastor Alfonso cuando vengo aquí. A veces tomo sobre por no cargar el bulto como antes. Yo siempre, pero hago mis anotaciones, después voy a mi casa y busco esos momentos, porque quiero asegurarme que de lo que Él ministra, porque podemos hablar de que Dios va a hacer cosas, pero si nosotros seguimos repitiendo las mismas cosas, nunca lo bueno y lo nuevo se va a manifestar. Y a veces aún en la crisis de Él, yo no oro por el amado, yo doy gracias por lo que ya Dios hizo. Porque yo creo que ya Dios la primera vez me escuchó. Pero en todo este proceso, a veces la iglesia, si es sabia, entiende qué tú tienes detrás de las cortinas. Bueno, aquí no hay cortinas, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás? Que con todo esto, y es que están los misterios. Pero no tenemos tiempo porque estamos muy ocupados. Pero eso es otro mensaje. Rapidito, característica de Dios: infinito, el Dios de la existencia propia, inmutable, nunca cambia, suficiente, Él no tiene necesidades, y omnipotente, el todopoderoso, omnisciente, conoce todo, omnipresente, está en todo lugar, sabio, lleno de perfección, sabiduría que no cambia, amado, fiel, su verdad no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es bueno, infinito, no cambia, lleno de buena voluntad como nosotros, justo porque es perfecto en todo lo que hace. Tú eres tan y tan perfecto que la justicia de Dios a través de Cristo se ha manifestado en ti. Misericordioso, una compasión que no cambia, nuestra cambia, porque estamos luchando con esa parte almática. Gracias, siempre inclinado a liberarnos de toda culpabilidad. Amor incondicional que tampoco nunca cambia, por eso yo estoy aquí parado. Santo, perfectamente infinito, que no cambia, y glorioso. Él es bello
y Él es bondadoso. Ahora, el tema central de las enseñanzas de Jesús, entonces, es el mensaje fundamental para el reino. Son 4 evangelios, 4 discípulos que casi vieron lo mismo. Cada uno le puso la perspectiva. Cada uno de ellos vio, porque Jesús congregaba a los judíos. Los gentiles no tenían parte, excepto casos como la mujer sirofenicia, ¿se acuerda? La griega que se metió porque su hija estaba atormentada, y ayer los discípulos dijeron: no molestes al maestro, y ella siguió caminando y caminando y caminando y caminando hasta llegó a un lugar, y usted conoce la famosa historia que le dijo, le habló a Jesús para que sanara a su hija, y Jesús le dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, estaba haciendo una división de que Él está trabajando con un pueblo, y la idea de Cristo con los judíos era sacarlo de la ley. Son 617 mandamientos, y la ley probó que tú y yo no tenemos la capacidad, amado, para bregar con nuestra culpabilidad, con nuestras emociones, con nuestro pecado. Tiene que ser a través de la cruz, a través de la sangre, a través del arrepentimiento, por medio de la fe del que vive dentro de nosotros. Y le dijo: sí, pero aún de las migajas que caen de la mesa. Jesús se maravilló, y fue las palabras y el acto de ella lo que hizo el milagro en la hija. Muchas veces tú estás esperando que Dios haga un milagro en ti, cuando Dios te empoderó para que ese milagro que está dentro de ti, oh my God, sea manifestado aún a través de tus propias palabras. Man. Marco lo explica en el evangelio, y me gustó cuando leí esto. Después que Juan fue encarcelado, después que se terminó una temporada de uno que se supone que iba a menguar para que el otro creciera. ¿Ok? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Espérate. Ya no vino con el Torá. Ahora Jesús comienza con un mensaje. Yo le puse el tema el reino de los cielos, porque los judíos lo llamaban reino de los cielos porque ellos interpretaban que el reino de Dios iba a ser un reino en lo natural, que iba a venir un rey, que iba a venir alguien allá, que iban a derrotar a los romanos, que iban a hacer todas estas cosas. Y por eso le puse el reino de los cielos, porque así es que nosotros lo conocemos. Pero no es el reino de los cielos, es el reino de Dios, aunque se utiliza, creo que son 2 veces, el reino de los cielos. Y dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y hay una coma. En otras palabras, para mí esta es la primera vez que Jesús está expresando: el tiempo se ha cumplido. Otras palabras, aquí está llegando la ley, y es mejor que usted comiencen a renovar su mente. Es mejor que comience, porque la ley tuvo su momento, eso tuvo su origen, pero el tiempo se ha cumplido. Y ahora mira lo que dice Jesús: y el reino de Dios se ha acercado. ¿Tú sabes dónde está tan cerca? Que hoy en día habita dentro de ti por el arrepentimiento. Pero we don't understand those things because we don't believe. Yo creo que el pueblo de Dios debe estar más allá y más allá de donde estamos. Y uno dice: no, porque con el tiempo uno madura. No, uno madura, my goodness, cuando uno saca tiempo para meditar en la palabra y se desconecta. Nosotros a veces leemos tanta estupidez y tantas cosas que no añaden nada a nuestra vida, como la palabra de Dios, como la escritura, como los 66 libros. Entender cada uno, pero eso es otro tema. Escucha bien. Se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido. Y mira lo que dice: creed en el evangelio. Esa palabra evangelio es creed en el reino. Así. Creed en el evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que ahora se iba a comenzar a plasmar. Por eso me encantan las cartas de Pablo. Por eso me gusta cuando Pablo le habla a los Gálatas. De hecho, el pastor Javier Figueroa me indicó que está escribiendo un libro, ya lo tiene casi terminado.
me gusta porque Pablo recibió esta rema y esta revelación. Y acuérdate que él todavía, aunque trabajaba con los griegos y los gentiles, estaba bregando con los judíos. Porque qué difícil se nos hace a nosotros transicionar. No, porque esto es lo que yo aprendí, y a mí me enseñaron así, y esto, y mis abuelos, y aquello. Pero luego nos damos cuenta que solamente cargamos eso como algo que es como la gente que carga un rosario y una cruz. Tú le preguntas qué significa eso, ni saben. ¿Me está entendiendo? O los cristianos que ponen What would Jesus do? Cortar como él corta. Escucha, aquí hay algo importante, pastor. Después que Jesús habla de comenzar a ver las cosas ahora desde otra perspectiva, lo primero que hizo, escogió a 12 hombres. Una iglesia no comienza con un lugar, con silla, con estas cosas. No, una iglesia comienza cuando tú sacas el tiempo para empezar a ¿qué? A ser discípulos. Escucha lo que voy a decir. Dios no nos mandó a ser líderes, sino discípulos. Hay muchos líderes, pero pocos discípulos. A veces el liderato dirige con su mente, con sus emociones, con su parte almática. Los discípulos dirigen con una palabra de reino, con el poder del Espíritu. Pablo le llama a eso cohesión de unidad para un reino. Un matrimonio que vive con las enseñanzas de reino, mire, aunque pase lo que pase, aunque suceda lo que suceda, siempre va a haber un amor que da, aunque uno de ellos haya cometido un error. El amor, si el día que tu amor deje de dar, estamos en problemas. Mateo, Lucas nos dejan saber que el mensaje de Jesús era el evangelio. Siempre que tú escuches evangelio, buenas nuevas, el reino de Dios, el reino de Dios. Mateo 4:23, Lucas 8:1. Pero es interesante porque Mateo es el que se refiere como el reino de los cielos. El apóstol Pablo, allá en Efesios 5, lo llamó una vez el reino de Cristo y de Dios. Acuérdate que estos hombres están escribiendo inspirados por el Espíritu Santo, y también ellos están manejando muchas cosas para entender muchas cosas, para poder manejar muchas otras cosas, y eso toma tiempo. Me llama la atención, hoy yo leí aquí en mi amiga que lleva tantos años conmigo, para poder entenderlo. Hemos leído muchas veces. Mira lo que dice. Estas son cosas básicas, pero lo estoy tratando o los estoy enseñando de una forma simple, a ver si algunos de ustedes you get stirred in hunger. En el principio, ¿se acuerda que ahorita vimos que claramente nos entregaron el reino desde antes de la creación del mundo? ¿Por qué? Porque en el principio Él era el verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Y el verbo era... todo el tiempo estamos hablando de un Dios trino, que era Dios ¿desde cuándo? Desde el principio. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, sin Él tú y yo no podemos hacer nada, por más inteligentes que seamos o por nuestra propia sabiduría. Porque si por Él fueron hechas todas las cosas, de hecho fueron tan hechas que aún las cosas que tú no has hecho han sido hechas por Él. Mira cómo dice ahora. En Él estaba la vida, diga la vida. Okay, esto es importante. Porque la vida y la muerte están en poder de. Y qué difícil se nos hace manejar el músculo más pequeño de nuestro cuerpo, que creo que no me acuerdo cuántas onzas, si son 2 o 3 que pesa. Le está cayendo el 20 como, ok. A mí me está cayendo el 20, el 25 y el 30. Pero yo quiero llegar al 100 por 1. Ok. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Cada vez que tú le ministras una palabra, yo estaba con el libro Promesa los otros días declarándolo, hablando promesa, y de momento cuando vuelvo y leo eso, todo el tiempo yo estuve declarando la luz y la vida de Dios sobre mí, sobre mi casa.
No es cuestión de que yo estoy hablando ahí, no. Cuando tú tienes entendimiento que el principio él era la palabra estaba con Dios y la palabra estaba en Dios. En este principio con Dios todas las cosas fueron hechas por la palabra. Sin esa palabra todo lo que fue hecho, se manifestó. En él estaba la vida, lo sabemos.